Bueno, hola a todos. En 5 minutitos vamos a estar comenzando.
Bueno, vamos a arrancar entonces. Primero me presento, bueno, yo soy María Victoria Bergoglio, residente de primer año del Hospital Italiano. Y en esta instancia les voy a hablar de la espectrometría de masa y lo que es la validación de métodos bioanalíticos en el sector. Elegimos hablar de este tema por la importancia que amerita, digamos, la validación, dado que es un sector en el cual los equipos son sistemas abiertos y a la hora de validar, digamos, de poner a punto un método, porque también hay muchos métodos que son in-house, hay muchos parámetros en los cuales se tiene que evaluar y corroborar, digamos, que sean los adecuados para la determinación. Entonces, primero vamos a aclarar unas cosas, vamos a diferenciar lo que es la validación de la verificación. La validación es la demostración de que un método cumple con los requisitos necesarios para su uso previsto, asegurando su adecuación clínica para la aplicación clínica. Y la verificación es la confirmación de que un método cumple con las especificaciones del fabricante dentro de las condiciones del laboratorio. En otras palabras, la validación es el método adecuado para su propósito, y la verificación es el método previamente validado que funciona correctamente en un entorno específico. Entonces, antes de meternos en los distintos tipos de validación, ¿qué es un método bioanalítico? Bueno, este es un procedimiento científico utilizado para identificar y cuantificar compuestos en matrices biológicas, el que se utiliza en metodologías como cromatografía líquida con analizadores de masa o masa en tándem o otro tipo de analizadores, y también la cromatografía gaseosa. Y además debe cumplir con normativas de agencias regulatorias como las LSI, el SDA, el EMA o la INAME-ANMAT, que es el nacional, digamos. Bien, entonces, ¿qué tipo de validación tenemos? Tenemos la validación completa, que es cuando un método reportado en bibliografía se quiera aplicar o un kit comercial se quiera reutilizar para un uso bioanalítico en el desarrollo de fármacos. Después está la parcial, que es cuando un método ya validado se modifica. Y después está la cruzada, que busca la correlación entre múltiples métodos y o laboratorios bioanalíticos. Entonces, para hacer una validación completa se tienen que evaluar estos distintos parámetros, entre ellos la selectividad, exactitud, precisión, entre otros. Pero para un método normalizado, que sería para el caso de un kit comercial, o sea, ya probado para la clínica, lo que debe hacer el laboratorio debe corroborar y reproducir el desempeño proveído por el fabricante. Para lo que es la validación parcial, puede ir desde simplemente verificar la exactitud y la precisión, y si no, puede ir también hasta una validación casi completa. Bien, ¿por qué les hablo de la cromatografía líquida? En el sector del hospital se utiliza el UPLC masa-masa, que es la cromatografía líquida de ultra alto rendimiento acoplado a espectrometría de masa en tándem, que es este equipo que vemos acá. Cómo funciona, digamos, es que acá este es el autosampler en la cual se coloca una placa con muestras tratadas previamente, es decir, no metemos el tubo, digamos, de sangre entera directamente acá, sino que se le debe hacer un tratamiento previo. En este sector es donde se va a inyectar, digamos, la muestra tratada. Acá no aparece en la foto, pero se van a poner botellones, digamos, con las fases móviles. Acá se pone la columna cromatográfica donde llevará a cabo, digamos, la separación cromatográfica, que luego ingresa por este capilar hacia el ionizador y el analizador, digamos, que sería el espectrómetro de masa, para luego analizar, digamos, los cromatogramas. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la espectrometría de masa? Bueno, esta metodología de análisis tiene alta sensibilidad y especificidad, permite cuantificar y además es versátil dado que permite cuantificar o detectar también varios analitos, múltiples analitos en una misma corrida. O sea, no es que tengo que volver a inyectar si quiero medir, por ejemplo, primero tacrolimus y después tengo que hacer otra cosa, digamos, o inyectarlo nuevamente para cuantificar el cirulimus, por ejemplo. Bien, entonces, yo les voy a hablar hoy de lo que es el monitoreo terapéutico de drogas inmunosupresoras en sangre entera,
Y acá les voy a presentar lo que es el día de trabajo, digamos, en el sector para este ensayo. Lo primero que se debe hacer es corroborar el volumen de las fases móviles, reponer o preparar nuevas en caso de que sea necesario. Luego se larga una curva de calibración en la cual se evalúan 6 concentraciones por duplicado. Si esta curva de calibración cumple con los criterios aceptados, se largan los controles internos que se evalúan 3 puntos, el bajo, el medio y el alto. Y si esto cumple con los requisitos pautados, se valida la corrida analítica y se pasa al procesamiento de las muestras. Bien. ¿Cómo se tratan las muestras? Esto que les mencioné previamente. Lo que se hace es homogeneizar bien la muestra de sangre entera, el tubo con neta, y en un Eppendorf se adicionan 50 microlitros de muestra, perdón, con 200 de sulfato de zinc y 500 microlitros de estándar interno. Luego se va a centrifugar a 5 minutos en una microcentrífuga y se va a trasvasar el sobrenadante a esta placa, que esta placa es la que va a ir al autosampler que les mostré antes. Y luego de la separación y el análisis se va a observar y interpretar, digamos, cada cromatograma. Esta interpretación es por cada analito que nosotros querramos cuantificar, digamos. En este caso, el monitoreo terapéutico se cuantifica el tacrolimus, el sirolimus, el everolimus y la ciclosporina. Bien, entonces, volviendo a lo que es la cromatografía líquida, es importante validar y revalidar constantemente, digamos, en caso de que se le haga un tratamiento, digamos, de limpieza o lo que sea al equipo. ¿Por qué? Porque como les mencioné antes, este es un sistema abierto en el cual nosotros las fases móviles las preparamos. Digamos, hay muchas variables a evaluar que se las voy a mencionar ahora. Para lo que es la muestra tratada previamente, lo que se debe evaluar al momento de validar un método es la matriz con la cual se trabaja, el volumen de muestra que voy a utilizar y el volumen de estándar interno, que encima no es el mismo estándar interno para cada una de las drogas. Y además es muy importante analizar, digamos, o validar a cada operador, porque no siempre es se trata de una técnica intercambiable entre operadores. Después, dentro de la separación cromatográfica tenemos lo que es el volumen de inyección, el flujo de las fases móviles, la composición de las mismas, y después en la ionización tenemos lo que es la energía de colisión. Bien, estas son las guías que utiliza el sector para basarse, digamos, en lo que es la validación de sus métodos. Y ahora voy a hablar de lo que son los parámetros de validación. En primer lugar tenemos a la estabilidad, que es la propiedad del analito para conservar sus características en una matriz bajo condiciones específicas y durante un periodo determinado, que lo que va a evaluar es la estabilidad del analito en la matriz que elegimos, digamos, y luego al momento de procesar las muestras. Entonces, en matriz lo que se debe evaluar es al menos 3 ciclos de congelamiento y descongelamiento. Lo que se debe hacer es frizar controles de calidad por al menos 12 horas entre cada ciclo y cuantificar, digamos, con la curva del día. ¿Por qué me refiero a esto? Si se calibra todos los días en el sector, se larga una curva de calibración y en base a esa curva de calibración la vamos a utilizar para poder cuantificar cada analito. Entonces es importante que cada día que nosotros analicemos muestras se cuantifique con la curva del día. Bien, después se evalúa en la matriz a corto plazo, que lo que se va a hacer es descongelar controles de calidad y dejar en la mesada a la misma temperatura y por el mismo tiempo que las muestras, sin procesar, digamos, estas muestras. Y nuevamente deben procesar y cuantificar con la curva del día. Y además se debe evaluar esta estabilidad, este almacenamiento por 24, 48 y 72 horas. Y después está lo que es en la matriz a largo plazo, que se debe almacenar los controles de calidad en las mismas condiciones de las muestras por meses, por ejemplo, para evaluar la estabilidad del mismo. Y, como mencioné y sigo mencionando, se debe cuantificar con la curva de calibración del día. Después en muestras procesadas, lo que se hace es al momento del análisis, lo que se debe hacer es procesar los controles de calidad de las mismas condiciones de las muestras,
y cuantificar con la curva del día. Y después se debe evaluar la estabilidad del autosampler, que lo que sucede es que en el autosampler las muestras tratadas se encuentran a cierta temperatura, que no es la temperatura ambiente. Entonces lo que se va a hacer es almacenar los controles de calidad ya procesados, ya tratados, digamos, dentro del autosampler por determinado tiempo y luego analizarlas y cuantificarlas con la curva del día. Todo esto tiene ciertos criterios de aceptación en los cuales el error relativo porcentual es más o menos 15% y el coeficiente de variación debe ser menor al 15% para todos los niveles evaluados. Y esta comparación se hace con respecto a la concentración nominal del analito en el control de calidad, digamos. Bien, por otro lado tenemos lo que es la linealidad, que es la capacidad de un método para obtener resultados proporcionales a la concentración del analito, que lo que se hace es una curva de calibración, se hacen dos preparaciones de cada punto, digamos, de la curva, independientes, no es que son, digamos, duplicados. Bueno, la curva debe ser preparada en la misma matriz biológica que las muestras. La curva de calibración cuenta con un blanco, que es una preparación, digamos, que no posee ni el analito ni el estándar interno. Un blanco 0, que no posee analito, pero sí posee estándar interno. Y 6 niveles de concentración del analito. El calibrador 1 será lo que nosotros llamamos el límite inferior de cuantificación y el calibrador 6 el límite superior de cuantificación. Y se preparan al menos 3 curvas en días diferentes por el mismo analista. Y además, si simultáneamente queremos evaluar a cada uno de los analistas, el trabajo, o sea, esta preparación debe ser digamos, separados, digamos, por analistas. No es que uno prepara una curva y después el otro, sino que cada uno tiene que preparar las dos curvas de manera independiente. Bien, los criterios de aceptación son que el error relativo porcentual es más o menos 20% para el límite inferior de cuantificación, es decir, para el calibrador 1, y para el resto de los puntos de la curva se acepta un 15%. Y además, para que la curva se pueda aceptar, más del 75% del total de los calibradores debe cumplir, digamos, con este error porcentual, y más del 50% de los replicados. Y además, en la ecuación de la curva, el R cuadrado debe ser mayor a 0,975. Bien, siguiendo, tenemos a la precisión y a la exactitud, que se evalúan en conjunto. La precisión es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas, y la exactitud la proximidad entre la medida de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia. Bien, ¿por qué digo que estos se evalúan en conjunto? Porque las preparaciones que se van a realizar permite que se evalúen, digamos, mediante distintos cálculos, la precisión y la exactitud. Entonces, nosotros tenemos lo que es el QC-LIC o límite inferior de cuantificación, un QC bajo, un QC medio y un QC alto. De estos distintos puntos de controles de calidad, se deben preparar 5 independientes. Primero vamos a evaluar intraensayo, que refiere a una misma corrida analítica, digamos un mismo día. Y para la precisión vamos a aceptar un coeficiente de variación más o menos 15% para el bajo, medio y el alto, y un 20% para el QC, el límite inferior de cuantificación. Y para lo que es la exactitud, un error porcentual de más o menos 15 y más o menos 20 para el caso del QC-LIC. Y por otro lado tenemos lo que es la evaluación interensayo, que es a lo largo de los días, digamos. Antes teníamos la intraensayo, que es durante en la misma corrida, y el interensayo, que es a lo largo de los días. Bueno, los criterios de aceptación son los mismos, más o menos 15% de CB y error para lo que es QC bajo, medio y alto, y más o menos 20 para lo que es el QC-LIC. Bien, por otro lado, tenemos a lo que es el carryover, que es la alteración de la concentración medida dada por el analito residual de la muestra procesada anteriormente. Lo que dicen las guías es que se debe analizar una muestra de blancos, que recordando no posee ni analito ni estándar interno,
y se debe procesar la muestra de blanco luego del valor más alto de la curva de calibración. En nuestro caso sería el calibrador 6. Y los criterios de aceptación es que se acepta un área digamos, de la curva del cromatograma menor al 20% para lo que es el límite inferior de cuantificación del analito y menor al del 5% del área del estándar interno. En caso de que no pueda evitarse cierto carryover, lo que se debe hacer es establecer parámetros para aplicar a lo largo de la corrida. Nosotros lo que hacemos en el sector es evaluar, digamos, la validación a lo largo de los días, digamos, no solamente con una muestra blanca. Luego voy a hacer más hincapié en eso. Después tenemos lo que es la selectividad, que es la habilidad del método de diferenciar y cuantificar el analito o el estándar interno en presencia de potenciales sustancias interferentes de la matriz biológica, donde se evalúan 6 muestras blanco que se deben obtener de fuentes diferentes. En nuestro caso, nuestra matriz es sangre entera, entonces las fuentes diferentes serían de 6 pacientes diferentes, digamos, que no deben estar tomando, digamos, el inmunosupresor. Se deben evaluar al menos una muestra lipémica y otra hemolizada, y no debe haber interferente al tiempo de retención del analito o del estándar interno. Y como criterio de aceptación es menor al 20% del área en el límite inferior del analito y menor al 5% del estándar interno. Después tenemos lo que es la especificidad, que es la habilidad del método de detectar y diferenciar el analito o estándar interno de otras sustancias, que se deben evaluar aquellas sustancias estructuralmente similares al analito, metabolitos, impurezas, productos degradados, y mismo también drogas que puedan estar, que se puedan administrar de manera concomitante a los inmunosupresores, por ejemplo. Y por último tenemos a lo que es el efecto matriz, que es la alteración de la respuesta del analito por interferencia y por componentes no identificados de la matriz de la muestra. ¿Cómo se evalúa esto? Se evalúan 6 matrices diferentes, nuevamente de fuentes diferentes, y lo que se hace es enriquecer cada matriz con una solución de concentración conocida del analito o del estándar interno. Se van a buscar, digamos, 3 niveles de matrices fortificadas, bajo, medio y alto, y se corren las matrices junto a las soluciones puras. Y luego se calcula, digamos, esta razón normatizada para corroborar, digamos, que esta razón sea consistente entre los niveles y que en cada nivel el coeficiente de variación sea menor al 15%. Bien, ahora les voy a mostrar lo que sería un esquema de validación tentativo de lo que es el kit de inmunosupresores. En el día 1 vamos a tener, digamos, las 2 preparaciones de cada nivel del calibrador para evaluar la linealidad, evaluar los criterios de aceptación y, como mencioné anteriormente, podemos evaluar al mismo tiempo los analistas. Además, se pueden hacer las 5 preparaciones de cada nivel del control de calidad para hacer ese mismo día la evaluación intraensayo. También podemos evaluar la estabilidad, digamos, haciendo el análisis en las muestras procesadas, digamos, de QC, y análisis de matriz a corto plazo. Y obviamente vamos a analizar el carryover luego, digamos, de la muestra blanco, luego del punto más alto del calibrador. Y al final del día lo que podemos hacer es alicuotar QCs ya preparados, ya tratados por el tratamiento del estándar interno del sulfato de zinc y todo eso también se le hace a los QCs. Se pueden alicuotar y se pueden congelar para evaluar ya el primer ciclo de congelación y descongelación. Y, perdón, esos serían sin tratar. Y después tratados, dejándolos en el autosampler para el día siguiente cuantificarlos, digamos, con la curva del día. Al día 2 vamos a evaluar lo mismo. Ya podemos empezar a evaluar lo que es la precisión, exactitud interensayo. Y además vamos a evaluar el análisis de los QCs en el autosampler. Y al día 3, por ejemplo, vamos a evaluar, digamos, los mismos parámetros. Siempre, obviamente, haciendo las preparaciones de la curva nuevamente, los QCs también nuevamente, como repetir, digamos, el flujo de trabajo.
Y unos meses más tarde, para evaluar la estabilidad de matriz bueno, ahí se zafó, a largo plazo, se congelan, digamos, como mencioné anteriormente, los QCs por ejemplo, 6 meses y se descongelan, se cuantifican, se preparan y se cuantifican con la curva del día. Bien, acá lo que les muestro, no se lee mucho, pero es lo que es la planilla de registro. Es fundamental registrar cada paso y cada valor que se va obteniendo, los datos crudos de cada cosa. Entonces nosotros acá tenemos lo que es la concentración nominal del analito, es decir, lo que nos dice el fabricante, el área del analito, digamos, de la curva del cromatograma del analito, el área del estándar interno y la concentración calculada. Y acá tenemos el cálculo de la precisión y la exactitud intraensayo. Tenemos entonces lo que es el día 1, el día 2 y el día 3. Y luego tenemos lo que es la evaluación interensayo, donde se suman, digamos, se saca el promedio del error para la exactitud y el CB porcentual para la precisión. Es muy importante remarcar que esto es para un solo analito, sino que también, o sea, también se debe hacer en la misma carta, digamos, el mismo Excel, para los distintos analitos que se van a cuantificar en ese método, digamos. No me sirve solamente hacerlo con uno solo, sino, o sea, si quiero validar el método para todos. Bien, y luego se debe completar este informe, digamos, para que se presente, digamos, a lo que es calidad y fijarnos, digamos, que cumpla realmente con lo que es la validación. Bien, entonces, como conclusiones, me gustaría remarcar que la validación y la revalidación de métodos en un laboratorio son procesos esenciales para asegurar la confiabilidad, exactitud y trazabilidad de los resultados analíticos, especialmente al incorporar nuevos métodos o modificar condiciones operativas. También me gustaría remarcar acá el tiempo y la inversión que una validación conlleva, digamos, no es que simplemente es preparar y poner por el equipo, sino todo el análisis de cada pico, de cada, digamos, una corrida analítica lleva su tiempo, digamos, toda la separación, el análisis, hay que tenerlo en cuenta, digamos, todo el trabajo que lleva, pero remarcar la importancia de esto, digamos. Luego, el análisis de la intercambiabilidad entre analistas y entre equipos es fundamental para evaluar la robustez y reproducibilidad de un método, ya que permite identificar variables operativas que podrían afectar la calidad de los resultados. La espectrometría de masa se ha convertido en una herramienta clave en los laboratorios de alta complejidad por su capacidad de detectar y cuantificar múltiples analitos con alta especificidad, sensibilidad y robustez. Y el bioquímico desempeña un rol central en estos procesos, ya que es el responsable de diseñar, ejecutar y documentar todos los estudios de validación, y además de la interpretación de los datos obtenidos. A la bibliografía consultada, muchas gracias por su atención. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Victoria, ¿cómo estás? Hola. ¿Se entendió? Dale, le cedo la No se palabra. escucha. No, yo solamente te quería felicitar porque es un tema complejo. Ahí va, ahí los escuché. Entender una validación de algo desde cero no es lo mismo que verificar un analito en un instrumento, es mucho más complejo. Lo que no entendí muy bien es por qué en la validación intraensayo, que uno evalúa, vos estás evaluando un método en un instrumento. Y habitualmente uno hace esto, aun cuando define una técnica, supuestamente con una única dilución de cada uno, no 5 independientes, y lo repite 5 veces con la misma preparación. Y de esa manera verifica si el equipo está respondiendo igual o no, o el sistema está respondiendo igual o no. Sí entiendo que para la linealidad sí, porque uno comete errores en los cálculos de dilución y demás, pero cuando vos estás hablando de la precisión en general, es una misma preparación 5 veces
para ver si el sistema, esa misma muestra, no otra dilución preparada aparte, esa misma muestra, no sé por qué si por ahí en espectrometría de masa tienen algún otro tipo de evaluación, digamos. Eso es la única diferencia que estoy encontrando. Ahí viene. ¿Se Por escucha? ahí, lo que nosotros queríamos explicar, en este sentido, como la metodología que No nosotros... se escuche. Ah, ¿No se ¿y escucha? dónde? Ah. Espera, ¿dónde tiene el micrófono acá? Por acá. Arriba en el... ¿Acá? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo. A ver, el tema es así, para lo que tiene que ver con las metodologías bioanalíticas, aparte de establecernos las guías, como el desarrollo de los controles tiene un tratamiento previo que lo desarrolla un analista, y no solamente es cromatografía líquida, sino el equipamiento para introducir la muestra, se produce una ionización, existen un montón de variables en todo el proceso, que por eso se realiza no solamente la preparación de uno ese día, sino de 5. Entonces, si ese variabilidad en precisión es pequeña en 5 muestras independientes, es como que estoy aumentando la variabilidad, no sé si me explico, aumento la variabilidad, entonces de esa manera estoy demostrando que es preciso, que es exacto, porque el proceso lleva una variación desde el inicio de la metodología, y ese inicio consiste en desde la preparación. Eso va a depender de la pipeta, del analista, de la ionización, de la temperatura que se desarrolla. No sé si me explico. Sí, sí queda clarísimo, pero además no haces con una misma preparación repetitivamente para ver si la detección Vos del lo que estás equipo... diciendo es, claro, lo que nosotros a eso lo llamamos, que muchos lo llaman, sí, repetitividad, es decir, de una preparación hacer varias inyecciones. Eso, Ahí solamente lo que nosotros estamos evaluando, si hiciéramos eso, es es el equipo. si mi equipo es Claro. reproducible en la inyección solamente. Ok, Si pero nosotros digamos, tomamos... también lo harías. Sí, también se puede sumar. Sí, 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 totalmente. Probablemente sería bueno hacerlo si vos te da una variabilidad un poco más grande la anterior, que preparada por distintos... entonces tendrías que probar eso para seguir ahondando a ver si ya, por lo menos Claro, la es lo que inyección y estaría. esa parte está bien. ¿Es Está esa bien. la Y idea? te digo más, nosotros es algo que lo estamos evaluando. ¿En qué casos? En los casos del límite inferior de cuantificación, Sí, nosotros lo queremos evaluar porque queremos ver bien cuál es la variabilidad, porque eso nos puede llegar, o sea, suponemos que no, pero no lo tenemos demostrado y nosotros lo tenemos que hacer a eso, que la variación nos puede llegar a... digamos, a modificar un resultado. Generalmente estas variaciones son en los resultados límites. ¿Qué quiero decir? En el límite obvio. inferior de cuantificación y en el límite superior de cuantificación, o cerca de los valores comunicables o valores críticos. Entonces ahí sí lo tengo que tener estudiado y tengo que saber. Obviamente, ustedes me dicen, en preparaciones independientes, analistas independientes, días, varias, o sea, que cada analista prepare muestras independientes, ahí yo estoy sumando un montón de variabilidades que obviamente si cumple los criterios, daríamos por sentado que cumpliría en esa repetibilidad, ¿no? Porque la Obvio, variación obvio. es menor. Gracias, ¿eh? No, por favor. Victoria y Carolina, bueno, muy lindo el Ateneo. No entendí muy bien el tema de la estabilidad a largo plazo. ¿Recién a los 6 meses o van No. El descongelando muestras tiempo, hasta llegar a 6 meses? Sí. sí, Sí, es así. Digamos, ella lo puso como ejemplo claro. 6 meses. Eh, eh, a ver, en realidad lo del largo plazo es cuando uno generalmente lo hace en este tipo de ensayos. ¿Por qué? Porque uno generalmente lo que hace es preparar curvas y controles y lo frizamos. Entonces, como uno Ah, tiene que preparar constantemente, todos los días, por toda la variabilidad que decimos, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, yo preparo mis curvas, mis controles que voy a procesar, entonces quiero saber en esas curvas y controles que tengo, ¿cuánto me va a durar mi analito, el analito que quiero determinar? Entonces, por eso se hacen estos estudios de largo plazo, porque en cierta medida te facilita el trabajo, porque yo congelo curvas y controles, las saco,
todos los días saco, espero que se descongelen, las proceso y después proceso mis muestras, en vez de estar haciendo todos los días desde cero. Entonces se evalúa esa estabilidad del analito, que puede ser al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, porque ¿qué pasa? Si yo tiempo cero y después hice 6 meses y resulta que a los 6 meses los analitos están degradados, y no me sirvió y no sé en todo ese plazo en qué momento se degradó. Entonces lo ideal al principio es realizar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces así yo después para la próxima vez ya sé exactamente cuánto dura mi analito. Generalmente son 4 meses, 6 meses, no mucho más. Claro, y en el ¿Qué te caso, expliqué, en el Luis? caso de un inmunosupresor, uno no va a dejar a un paciente, no lo va a congelar meses, No, pero claro. sí lo va a No, hacer estamos hablando de la con curva los de controles de los calibración. calibradores. No, Luis, ahí lo que nosotros decimos es con respecto a las curvas, porque uno Claro. prepararía y procesa, digamos, y frisaría para después procesar. En el caso de inmunosupresores, el tema que nosotros queremos evaluar es cuánto tiempo en mesada yo puedo dejar la muestra sin procesar, y si, por ejemplo, proceso en el día y después proceso a las 24 horas a ver si el valor se mantiene. Digamos, que son las posibles variaciones que nos podrían llegar a surgir en un análisis, digamos, diario. Si pasa algo con el equipamiento, yo la muestra la puedo conservar en heladera 24 horas y correrla me va a dar el mismo resultado, entonces eso lo tengo que demostrar. También nos sirve, por ejemplo, si tenemos una muestra congelada y después, o sea, se hace algún mantenimiento al equipamiento, una limpieza o lo que fuere, nos sirve saber cuál es la estabilidad, porque decimos, bueno, yo tengo guardadas ciertas muestras y sé que si las guardo 3 meses son estables, entonces después cuando se hace el mantenimiento las puedo descongelar y ver Hacer si esa comparación. efectivamente la cuantificación actual post mantenimiento es la misma. O sea, sirve para muchas cosas. Igual, nada, si bien este Ateneo fue enfocado a la validación del kit de inmunosupresores, en espectrometría de masas, nosotros muchas cosas son in-house y hay muchos métodos que no se hacen todos los días ni todas las semanas, tienen TATs muy largos y nos sirve mucho para saber la estabilidad de muestras de pacientes. Inmunosupresores justo no, pero para otras prácticas que tienen por ahí un TAT de más de 30 días, sí necesitamos saber no solamente la estabilidad, ponele en heladera, sino a menos 20 grados o a menos 70. Y también nos sirve cuando recibimos controles externos, o si tenemos alguna muestra de control, saber si va a ser estable o no en esa matriz, aunque debería decírtelo el proveedor, ¿no? Claro. Otra cosa a destacar es que, bueno, acá vi que habló de validación en general y después mostró como un diagrama de lo que haríamos de inmunosupresores. También al principio habló de que para los kits normalmente no se hace una validación completa, pero la salvedad que tenemos que hacer acá es que el kit de inmunosupresores no es un kit IBD, o sea, no está aprobado para diagnóstico in vitro, para uso en clínica, es un kit de Research Use Only, un RUO, y por este motivo es que nosotros tenemos que cumplir con todos los parámetros de la validación. Hay un kit de esta misma marca que es IBD, pero que todavía no está aprobado su ingreso al país por ANMAT, así que mientras tanto nosotros, y debido a que la validación fue realizada ya hace muchos años y que desde ese entonces el equipamiento se le cambiaron muchos repuestos, son equipos que van perdiendo tal vez la respuesta a lo largo de los años, se tiene que hacer una revalidación y por este motivo se le planteó a Vicky dar este tema como en el Ateneo. Pero bueno, más que nada es eso. El día que tengamos acceso, que se permita el ingreso al kit IBD, seguramente ya vamos a poder hacer una verificación mucho más simple, porque vamos a contar con muchos parámetros que ya los va a tener evaluados el fabricante para la aplicación en clínica. Perfecto, muy bien, gracias. ¿Cuánto hay que validar los métodos? O sea, ustedes lo hacen porque varía mucho y todo esto, pero no hay una guía que diga que cada tantos años no quiero que me entienda la validación de eso. Sí, en realidad eso lo debería estipular uno, pero lo ideal sería que no pase más de 2 años, porque en 2 años pasan muchas cosas. Desde puede ser que cambie personal, que cambie equipamiento, que le pasen cosas a los equipos, entonces lo ideal sería no superar los 2 años. Mira, para validar todos los métodos cada 2 años. Sí. No, revalidar. Revalidar, claro, Sí, revalidar. tal vez
por ahí si ves que no hay tanta variación en algunas cosas, podés hacer una validación parcial. Sí, en realidad es validación parcial, linealidad, exactitud y precisión. Claro, pero bueno, particularmente en el sector nos pasa que con los equipamientos que tenemos, que ya tienen unos cuantos añitos y que son tecnologías que tal vez requieren un recambio un poco más frecuente de lo que podemos acceder en este momento. Se está planteando esta revalidación de la metodología, además se hicieron unos mantenimientos bastante importantes, y bueno, nada, se planteará para esta metodología, que es como la urgente del sector, la que sale todos los días y que tiene que salir todos los días, y se planteará para las demás metodologías también, a medida que se pueda contar con tiempo, Claro. insumos personal, lo iremos haciendo de a poco. Sí, algo que dijo Vicky y que está bueno destacar es que esta validación, que primero ella lo explicó en 3 días y después, unos meses después, 3 días no quiere decir 3 días consecutivos, ¿no? Eso para pensarlo. Como dijo Vicky, después de eso hay que analizar los datos, que eso lleva otro tiempo. Y además, esto es por cada analito, por cada estándar interno, y si tengo que evaluar además el operador, esto se multiplica por operador. Parece medio fuerte, ¿no? Como que dependa del operador, pero vemos variaciones en el operador, más en estas técnicas que se procesan muchísimas muestras por día y que se pipetea mucho por día, ¿no? ¿Me explico? No es que les tomamos el megatiempo para pipetear, ¿me explico? Entonces, esto multiplicado por los analitos que tengamos con sus estándares internos. Entonces ya no es, esta tablita que vos mostraste de Excel, que eso era solo para precisión y exactitud, falta la linealidad, falta todo el resto, ¿no? Como que eso era una parte. Entonces, no es algo que tampoco uno lo pueda alargar así como así, digo, uno lo tiene más allá que planificar, que tener el tiempo. Descartemos la parte de reactivos, ¿no? Digo, de instrumento, ¿no? Pero digo, el tiempo, el equipo a disposición, ¿no? El personal a disposición, si yo quiero evaluar intercambiabilidad, tengo que tener a los 2 operadores o a los 3 operadores que quiero evaluar, ¿no? En el mismo momento, podríamos decir, con las mismas condiciones, ¿no? Entonces, hay como, lleva mucha planificación y el post también, ¿no? Porque a veces uno, nada, piensa que esto podría salir rápido, ¿no? Y si uno lo quiere evaluar de verdad, nada, esto, ¿no? Se tiene que tomar el tiempo para poder hacerlo bien. Más porque, al ser también un gasto, uno debería evaluarlo de antemano para decir, bueno, listo, cuando lo largo lo hago bien, ¿no? Entonces, nada, como para ver también la complejidad, y creo que está buenísimo esto, ¿no? Poder ver de que es necesario evaluar todo esto, porque después podemos preguntarnos cosas o pueden suceder algunas cosas. Por ejemplo, lo más común, la estabilidad de las muestras, que si yo ya lo tengo corroborado, bueno, genial, me despreocupo de eso, ¿no? Yo ya sé que tengo chequeado de que mi muestra dura, no sé, 2 semanas en heladera, excelente. Entonces llega a pasar cualquier cosa, tengo que repetir una muestra o lo que sea, bueno, yo ya sé que eso lo puedo hacer tranquilamente, sin dudar. ¿Me explico? Así que bueno, me parece buenísimo, un laburazo, porque son un montón de guías, son especificaciones que quizás no es lo habitual, entonces está buenísimo, nada, que uno por lo menos puedan conocerlo, ¿no? Saber que existe. Así que muy bien. Bueno, no se olviden de, si no tienen ninguna otra pregunta, de llenar el mensaje, fíjate. Ah, no, sí, acá. A todos felicitaciones. No se olviden de llenar el formulario de asistencia y muchas gracias por conectarse.